Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Oramos. Bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús, Dios eterno, venimos a darte gracias por este día que nos das para poder estar aquí ante tu presencia en la cual habitamos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros y en nuestras vidas, para seguir aprendiendo y seguir creciendo en ti, viviendo cada día conforme tu palabra, muertos al pecado y a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la gloria de la vida, pero vivos por tu Espíritu, para que así, Señor, tu Espíritu habitando en nosotros y el cuerpo de pecado muerto. Gracias, Eterno, por enseñarnos estas cosas y por guiarnos en el camino que debemos andar para gloria tuya, porque tú nos sacaste, Señor, como estábamos aprendiendo el otro día, para llegar a la estatura de predestinados para ser semejantes al Señor Jesús. Damos gracias porque en tu voluntad, Señor, llegaremos a ese propósito cada uno, concentrado en esa meta, para agradarte a ti, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Súper bien. Dios ha sido bueno. Porque si tú te dejas usar por la carne, por la ira, por la contienda, tus hijos los vas a instruir mal, los vas a corregir mal, los vas a castigar mal. Y después, por eso mucha gente, cuando corrigen a sus hijos con vara o lo que sea, después se sienten redargüidos en su corazón de que hicieron malo. Porque no lo hicieron conforme el Espíritu, sino conforme la carne. No por el hecho de que la Biblia diga, con la vara sacarás la necedad del corazón del muchacho, es la única forma que aplica. Si vas a usar la vara, tienes que usarla en amor, no en ira. Porque si usas la vara en ira, por eso luego andas redargüido de que te sientes mal en tu corazón, de que le diste al niño. ¿Nos entendemos? Así es que es bien importante que como padres no produzcan ni ocasionen que sus hijos caigan en pecado en ninguna manera. Porque esa es parte de ser padre. Porque si tú no cuidas a tus hijos de que no caigan en pecado de ninguna manera, tú no vas a cuidar a tu prójimo de que no caiga en pecado o de que tú no le seas tropiezo de ninguna manera. ¿Sí? Eso no significa que vas a aceptar y tolerar la iniquidad. Hay guianza. Tienes que aprender por medio del Espíritu y Él te lo enseña bien exactamente cómo funciona. Porque, por ejemplo, los niños se van a poner carnales y van a querer cosas carnales. Y tú no se las puedes conceder o no les puedes aplicar castigo carnal. O haces la justicia, practicas justicia y ellos lo miran como injusticia. Un ejemplo. Que no les quites el teléfono. ¿Qué ejemplo podríamos usar donde tú seas justo con tus hijos y ellos lo miren como injusticia? Permisos igual, cuando les quitas cosas que aman. Si a uno le das permiso y a otro no, lo pueden tomar como injusticia. Con el que le diste permiso, a mí no me diste permiso, es injusticia. Puede ser un ejemplo donde
porque tú sabes que no le conviene o X. Cosas así, pero siempre no te dejes chantajear por los niños por el asunto de que no es justo, ni por sus lágrimas, ni por nada. ¿Ok? Porque los niños de alguna manera extraña aprenden el chantaje y utilizan las lágrimas. Niños, no utilicen las lágrimas. Y les digo a mis hijos, ¿quieres cosas buenas? Tienes que hacer lo bueno. Si haces lo malo, vas a recibir malo. Entonces, de esa manera. Y si tú haces lo malo, no con llorar, se va a quitar. Vaya y enfrente sus cargas. Así de fácil. O sea, para que vayan aprendiendo a hacerse hombres. O sea, cuando digo hombres me refiero a la forma de ser valientes. Bueno, que todos los hombres juegan valientes hoy, ¿va? Pero a eso me refiero. O sea, que ellos vayan enfrentando las consecuencias de sus acciones para que de esa manera miren que sus acciones traen consecuencias y que nadie se las va a quitar. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿La están viendo? Entonces, ese es el plan en cuanto a la forma de educación de los niños. En parte, no es todo. No te puedo dictar exactamente cada cosa porque las acciones van a ser diferentes en cada hogar. Pueden ser similares, pero de una u otra manera van a ser diferentes. Lo único que te recomiendo es que por medio del Espíritu Santo seas quien tú te dejes guiar como padre para que tu corrección o tu acción para con los niños sea buena. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Porque es la única manera efectiva de educar a los hijos. Así ellos no van a mirar diferencia. Cuando crezcan y vayan creciendo, ellos no van a mirar diferencia de la educación que le dieron sus padres y de la educación que le da el Señor. ¿Sí? Porque cuando ellos conozcan a Dios, ellos van a mirar, esto es lo que mi papá me enseñó. Pero cuando crezcan y conozcan a Dios, oye, mi papá no me enseñó así. ¿Nos entendemos? Entonces no queremos enseñarlos de una manera diferente a como Dios los enseñaría. Porque eso va a crear otra vez confusión. Y luego no vaya a ser como los católicos ahora, que sus papás se convierten a Dios y sus hijos se quedan católicos y no, pues es lo que me enseñaste tú y me voy a quedar. Ya se agarran en la enseñanza. Ajá. Lo dicen de esa manera, no, es que los papás no sabían mejor. ¿Qué dijo el Señor? Mi pueblo se pierde, ¿por qué? Y es la verdad. Entonces, tú como padre tienes que tener conocimiento del Altísimo y por medio del Espíritu tú puedes tener ese conocimiento. Pero es importante que por medio de este conocimiento tú los eduques. Entonces funcionaría más o menos así. Dios, tú y tu hijo. Para que cuando el hijo salga y se haga una sola carne con una mujer o con un hombre y vaya directamente con Dios, correspondan las enseñanzas. No se tope con enseñanzas diferentes. ¿Sí lo ven? Entonces el plan. ¿Queda claro con el exasperar a los hijos? No los exasperéis. No hagas nada que ocasione que tus hijos se enojen o se irriten. ¿Nos entendemos? Eso es exasperar. Sí, amén. Ahorita que dijiste como si uno instruye a los hijos en la religión católica y luego uno conoce al Señor y pues ya no es una religión lo que uno sigue, sino al Señor. Pero también hay casos, por ejemplo, yo en el mío, como aquí dice la palabra, que obedecer a nuestros padres en todo. Pero por ejemplo, mi mamá, a las veces que ha venido para acá y que compartimos, yo miro que le da mucha tristeza, ¿va? Y me dice que ¿por qué no hablo yo nada de la Virgen? Y pues yo le digo, es que no está en la Biblia lo que usted quiere que yo haga, lo que quiere que yo hable. Porque incluso una vez les compartí de la palabra y me dijo, todo estuvo bien, hijo, pero te faltó una cosa muy importante. Y le dije, no, es que yo les estaba compartiendo solamente lo que está en la Biblia. Pero como en este caso, ¿cómo podemos hacerle? Porque pues aquí dice que obedecer a nuestros padres, pero también la palabra de Dios dice que obedezcamos primero a Dios.
como en este caso yo creo que dice que el que no deja a su padre y a su madre, pues no es digno de él. Yo creo en este caso está bien En ese caso, recuerda, por encima de los padres terrenales está Dios. Tú ya eres adulto, tú ya sabes, gracias a Dios encontraste la verdad. Y ahora, lógico que te conviene en cuanto a cosas de Dios obedecer al Padre, especialmente si tu mamá no se ha convertido. Fuera de allí, tienes que obedecerla en todo. Y no usar ninguna excusa como lo hacían los israelitas antiguos. Todo lo que tengo es corbán y no te puedo bendecir porque es para Dios. O sea, eso ya te será pecado. Solamente en cosas de Dios, si ella te enseñara diferente, allí no. Pero no puedes usar las cosas de Dios porque luego a veces por causa de Dios se acarrea enemistad con los papás. Eso ya te está haciendo un pecado. Entonces, no se puede usar a Dios para tener algún tipo de pleito o desacuerdo con el prójimo, en este caso la mamá o el papá. Sí, no tenemos pleito, gracias a Dios. Pero sí, yo miro ella como, por ejemplo, la última vez que estuvimos en una iglesia católica fue cuando el funeral de mi cuñada. Entonces, le digo a mi esposa que yo miraba a mi mamá, que me miraba así yo estaba así mirándola de entreojo, que me miraba de arriba abajo, así, pero como con una gran tristeza, y le digo, como pensando, o sea, yo miraba como ella clamaba a Dios, como diciendo, ¿por qué él se perdió? Porque para ellos, o sea, está uno completamente perdido, o sea, porque, por ejemplo, yo hablo con ella y me dice, mijo, tú nunca estudiaste, nunca fuiste nada, ¿cómo vas a saber tú que más que el sacerdote? O sea, ¿tú de dónde sacaste eso? Y pues sabemos que la sabiduría de Dios, pues, no es la que uno pues le habían enseñado. Amén. Amén. Pues sí, en su mundo ella creció, así es lo que ella conoce y para ella es la verdad. Entonces, solamente quede claro, en cuanto a Dios, es lógico que hay que obedecer al Padre solamente y únicamente cuando los padres en alguna forma u otra te instruyan a manera diferente. En cuanto a doctrina, por ejemplo, si tus padres te dijeran mata, roba, codicia, ese tipo de cosas, que vayan directamente en contra del mandamiento del Padre. Allí no. Pero, por ejemplo, como Jesús, cuando María le dijo, hagan todo lo que Él les diga, Él tuvo que obedecer. No era un mandamiento del Padre, no hagas vino. Entonces, no era su tiempo, pero tuvo que obedecer a la señora. Porque el no obedecerla le causaría haber sido desobediente a su padre. Y de ahí es donde se agarra. Entonces mucha gente se pregunta, no es simplemente que él como hijo obediente sujeto a su padre. No había ningún mandamiento contrario a lo que él hizo. Entonces puede hacerlo. ¿Sí? Porque cuando vino acá después María a llevárselo porque creía que estaba loco. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? Los que hagan la voluntad. ¿Sí? Entonces, esta prédica aplica más en cuanto a adentro del hogar, en la casa, con los hijos que están en la casa. Ya cuando crecen, pues, ya con la esperanza de que hayan sido instruidos bien. Y si no, pues siempre se puede orar por ellos. Raúl, tengo una pregunta. Referente a lo que María le pidió a Cristo. Estoy hablando de lo del vino. Cuando Jesús hizo eso de la conversión del vino, para mucha gente puede tomarlo como confusión o tropiezo, en el sentido de que Jesús hizo del agua vino y con el vino se embriaga y puede haber borrachos y de alguna manera el que quiere tomar y agarrar excusa para ese aspecto puede utilizar eso torcido, en el sentido de que pues Dios hizo vino y al hacer vino de alguna manera lo está poniendo en la mesa para que haya... Mucha gente entiende que el pecado no es tomar, sino emborracharse. Pero Cristo convirtió el agua a vino. Entonces, ¿entiendes la pregunta? O sea, ¿o no?
de alguna manera, si yo tengo cerveza en mi casa, pero no la utilizo para emborracharme, sino pero de alguna manera llega visita y él por sí mismo decide tomarla, ¿eso es malo o cómo? Es malo porque estás tirando mal testimonio. Es un ejemplo. Me Pues- gusta a mí tener el vino en la mesa de vez en cuando para compartirlo con los alimentos. Entonces, si la gente llega y ve botellas de vino ahí, sabe que no me emborracho. De antemano, todo el mundo me conoce que no me emborracho, pero si ve botellas de vino, 2 nada más o una, como para una ocasión especial, Sí. no puedo pensar yo por ellos, ¿verdad? De que Si me estás están hablando juzgando. de vino que puedes tomar con comida, tal vez, pero si tienes otras bebidas diferentes, No. igual tiraría mensaje equivocado. O tal vez está escrito que los borrachos no entran y también que un poco de vino. Solamente que hoy en día, para la mayoría de gente, el simple hecho de tomarte un trago de vino es pecado. ¿Ok? Por causa de ellos y por ellos, por amor a ellos, sí, para evitar, simplemente por la forma en la que ahora se vive. Porque si una persona viene y te mira a ti que tomas un vino, va a pecar. Y tú dices, no, pues para mí no es pecado tomar vino, y te lo tomas enfrente de él. Estás mostrando que tú eres egoísta y que amas más a ti mismo que a tu prójimo, porque no te importa que tu prójimo peque por causa de que para ti no es pecado. Es como dijo Pablo, si el comer carne para mi prójimo es pecado, no como carne nunca. De esa manera. O sea, eso es parte de la negación. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la libertad, pero por causa de que mi prójimo no vaya a hacerle yo tropiezo, porque está escrito, tiene que haber tropiezos en el mundo, pero hay de aquel por quien vengan. Y si mis acciones, que son justas, causan que mi prójimo peque, mejor no las hago. Después de todo, ¿qué pasa? Yo sigo siendo justo, haga o no haga eso. Entonces lo importante es, hay que aprender a amar al prójimo para que el prójimo no tenga ocasión de pecado en nosotros en alguna manera. Porque recuerden, ya no se trata de nosotros. Una vez que vienes a Cristo, por eso la negación es bien importante, porque ya no estás, ¿cómo se llama? Buscando agradarte a ti, sino estás buscando agradar a Dios y buscando de no serle tropiezo a nadie con tus acciones o con lo que sea, o palabras, o con tal de que mi prójimo no peque. O sea, no quiero yo ser de tropiezo a ellos, por eso no te será lícito. Aunque es lícito, no te será lícito. Simplemente por el prójimo. ¿Lo miras? Yo creo que viene siendo también algo así comparado como con el mismo pecado. Dios permitió que existiera el pecado aquí, pero también Dios no tolera el pecado porque es lo que hace la separación entre Dios y el hombre. Entonces, no porque Dios haya permitido el pecado, ya estamos obligados a comérnoslo. Si no lo comemos, vamos a tener consecuencias. Yo creo que es lo mismo. Sí, es similar. Es que hay una cosa que los hombres no entienden, y a mí me encanta, es el libre albedrío. Los hombres dicen, bueno, y si Dios no quiere que nos emborrachemos, ¿para qué hizo el vino? ¿Sí? Dios hizo el vino, pero dijo, no te emborraches. Dios hizo las mujeres, agárrate una. O los hombres, con una tienes. O sea, Él hizo todas las cosas en esta tierra y por eso nos dio sus leyes, porque no todo nos beneficia. ¿Sí? No nos es para bien. Además, ¿cómo nos vamos a apartar de la borrachera si no hay vino? Necesitamos que haya vino para apartarnos de la borrachera. Para no estar gobernados más que nada por las cosas, es lo importante. No estar gobernados por las cosas que pues en esta tierra hay o se hacen. Pero sobre todo, entonces ahí, más que todo son las acciones, más que sobre todo. Porque ya sea que no me vean o que sí me vean en la casa con algo,
si ellos ya conocen de mí o me han visto tomando, de nada significa algo que yo pueda decir. Pues no, porque lo que tú haces lo va a tumbar todo lo que ellos creen de ti. En este caso, si en el pasado de alguna manera vieron 2 cervezas en el refrigerador o algo, Especialmente. saben que toda mi historia no me gusta el vino. Incluso en las fiestas o en las o sea, las mismas acciones van a hablar más que lo que... O sea, ellos no van a mirar diferencia. En el mundo de ellos va a seguir siendo el viejo Alex. Sí, entonces, y esa es por eso la importancia de apartarse o vivir una vida apartada del pecado, para que de esa manera pues no haya tropiezo para nuestro prójimo y se mire el cambio en todo. ¿Sí lo ven? El libre albedrío, ¿ok? Es entregable o retenido. Siempre se queda allí. O sea, siempre de ahí depende todo. Obedezco a mis padres, trato bien a mis hijos, educo a mis hijos, siempre está aquí, en el corazón. Sí, hay unos que maduran y otros todavía les falta, pero pues es otra vez, mi libertad es mi libertad, pero no voy a usar mi libertad para ocasionar que mi prójimo caiga en pecado. Aunque para mí no sea, no la voy a usar para ello. Porque a mí me enseñaron a amar a mi prójimo. Y es lo que voy a hacer. Por encima de ir tras mis propios deseos. Porque sí puede ocasionarle pecado a una persona o dos. Entonces mejor no hacerlo por sí. ¿Sí lo entendemos? Eso es ya sea con el vino o con cualquier cosa. Porque lo que en cuanto al vino se refiere, lo que Dios quiere es que, como Dios dijo, no te dejes llevar por el color del vino en la copa o como rojea el vino en la copa. O sea, lo que Dios quiere es dominio propio. Para eso nos dejó de su Santo Espíritu. Para que nada en esta tierra nos gobierne y no seamos gobernados por nada, sino que únicamente por el Espíritu Santo de Dios. No gobernados por nada terrenal, pero gobernados por el Espíritu. ¿Sí? No es que las cosas, por así decir, no, es pecado tomar. No, el que peca es cuando te lo echas. Ese es el pecado. El pecado es acción. No, como les dije el otro día, mi teléfono no es pecado, pero yo puedo cometer con el pecado. ¿Sí? Puedo hacer cosas muy malas con el teléfono o muy buenas. Pero no por eso voy a decir, ¿se acuerdan que en los días antiguos decían que la televisión era el cajón del diablo? El cajón del diablo era el que lo miraba. Porque elige qué ver en la televisión. Entonces, la televisión no me gobierna, yo elijo lo que veo. Cosas así. De esa manera, estamos hablando del dominio propio que a mí me dieron para que yo no sea gobernado por nada. Si soy gobernado por la lujuria, pues soy gobernado porque me dejo. O cualquier cosa. De esa manera, porque la gente mucho dice, así como estaba diciendo Alex, que por qué Dios hizo esto si no quería que lo hiciéramos. Es lógico, lo hizo para que probar nuestra libertad, para probar nuestro libre albedrío, para ver si nos atragantamos en la inmundicia o le decimos que no, para ver quién me ama, para ver quién cree, o sea, están ahí para un propósito. Así igual, pudo haber puesto el árbol del conocimiento afuera del jardín del Edén, que se lo tragara la gente de afuera, ¿no? El conocimiento del bien y el mal, ponlo afuera del jardín del Edén en lugar de adentro. Pero los puso adentro. Era por algo. ¿Sí? Si nadie te tienta, no caes. Aunque esté el pecado ahí. Pero como el malo es tentador y viene a hablar palabras dulces, por eso es que muchos se caen en el deseo. Porque el malo habla conforme el deseo del corazón y pues de esa manera alimenta lo que ya está ahí adentro. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino por su propia concupiscencia. Concupiscencia es deseo. El deseo sale, el malo mira ese deseo,
busca alimentar ese deseo y luego concibe pecado. Y así se hace. ¿Nos entendemos? ¿Estamos quedando claros con los hijos? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que orar por los hijos constantemente, ¿sí? Para que ellos aprendan a conocer a Dios, para que Dios les abra el entendimiento, para que de sus corazones fluya la justicia, el deseo, el querer y el hacer lo bueno. O sea, ese es lo primero, para que de esa manera Dios trabaja en sus corazones y produce de sus corazones la justicia por medio de tu oración, y luego ellos van a tener apetito por las cosas de Dios y las van a buscar. Entonces, dale gracias a Dios por tus hijos, y sobre todo, una de las cosas que a mí en lo particular me ayudó es la forma en la que se tienen que mirar a los hijos. Normalmente como hombres se tiene la tendencia de mirar lo malo que hacen y se recalca lo malo que están haciendo en sus vidas a ellos mismos, y de ahí es donde viene la, ¿cómo se llama la palabra esa? Exasperar. De ahí es donde viene, porque debido a que miras a tus hijos constantemente hacer una cosa mala, es más fácil marcarlos como necios, como rebeldes, como esto, como perezosos o como X cosa que ellos hagan. Lo que a mí me enseñó el Señor en mi propia vida, yo estaba en una condición, ¿sí?, de pecado, vamos a decir así. Pero esa misma condición de pecado a mí me impedía a llegar lo que Dios tenía para mí, ¿sí? Porque no me miraba a mí como Él me mira, sino me miraba conforme a mi condición. Y eso ocasionaba que todo el tiempo estuviera yo marcándome en esa condición. Es como los cristianos hoy en día. Somos pecadores. Es lo común. Los cristianos ya están marcados a esa palabra, a esa condición, a ese pensamiento, ya marcados en su mente y en su corazón así. Entonces, como siempre se ven así, por eso ellos mismos están separados de Dios. Porque no se miran como Dios los ve, sino como ellos conforme a su condición actual. ¿Sí? Es lo mismo con los hijos. Tienes la tendencia como padre a mirarlos conforme a su condición actual, no como Dios. Ahora pregúntale a Dios, ¿cómo ves a mis hijos? O sea, y lo hemos mirado, Él no ve las cosas como nosotros. Él no está mirando la iniquidad, sino está mirando el plan ya hecho, terminado. Esto es de Él, voy a hacer esto. Entonces tiene los ojos más puestos en lo que va a hacer que en el proceso que lo está llevando. Y de esa misma manera, tanto como para hijos o para cristianos en sí, no se tienen que mirar a sí mismos como pecadores, sino mirar lo que Dios ha hecho con ellos para que eso los empuje a esa meta, en lugar de estar mirando su condición actual constantemente. Si tú miras tu condición actual constantemente, que es pecado, ¿cuándo vas a salir? La mente va a estar entenebrecida a ese pensamiento. El corazón también. Y eso lleva que no mires lo que Dios tiene preparado para ti en tu forma de santidad. En los hijos, no los mires conforme a lo que hacen. ¿Sí? Pídele a Dios, ¿qué es mi hijo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el propósito para adelante para yo mirarlo también? Que Dios te enseñe las virtudes que Él tiene y lo que Dios le ha dado a tu hijo, y trabaja en desarrollar ellas y ve ellas y provoca que éstas sean desarrolladas, en lugar de estar desarrollando o poniéndole constantemente en sus errores. ¿Sí nos entendemos? O sea, estar mirando los errores que está haciendo y marcándole los errores. Todo el tiempo haces esto, todo el tiempo haces eso, todo el tiempo haces eso, cualquier cosa que sea. Y eso lleva a que el niño, ¿se acuerda una vez cuando estaba chiquito y trabajaba poquito? A diferencia de mi mamá o de mis hermanos, íbamos a juntar tomates, se los conté, y pues ellos se juntaban 15, 10 cajas, 20, yo me juntaba 3 o 2, porque como les dije, en mi mundo yo no tenía obligaciones, yo juntaba para los dulces en la escuela, y con 2 cajas me alcanzaba. Pero mi mamá estaba más concentrada en los gastos de la casa y le echaba ganas, se juntaba más cajas. Pero en mi mente yo no conocía esto que les había dicho aquí.
el presupuesto dentro de las casas. Mi mundo solamente yo sabía que lo que me ganaba me lo iban a dar a mí, yo me lo iba a gastar. Ya tenía planeado en qué. Hacía las cuentas. Iba a la escuela, no, pues un tostado. En aquellos días venían tacos en la canasta o cosas así, no me va a alcanzar para tantos. Y ya con esos comía. Pues de alguna manera u otra, alguien decidió, no sé quién, no les puedo decir quién, decirme que no iba yo cuando me casara a mantener a mi mujer. Que porque era perezoso, no le iba a mantener. Porque me juntaba esas cajas de tomate, poquitas. Bueno, de una manera u otra se me quedó en mi mente y cuando por primera vez me tocó, yo pensaba que no le iba a mantener. Me quedó hasta ya estaba grande y se me quedó ahí que no le iba a mantener. Porque ya me habían dicho que no me lo decían una sola vez, sino prácticamente cada vez que íbamos a cortar tomates y me cortaba 3 cajas, no la vas a mantener. No la vas a, tal vez ellos lo hacían con la intención de que me juntara 5 o 10 o como ellos, pero no miraba la necesidad de juntarme 10 cajas. O sea, si en mi mundo nada más lo que yo necesitaba, yo tenía la meta nada más lo que me iba a comprar ahí en la escuela y eso era todo. Para eso me alcanzaba. ¿Sí? Entonces, te estoy exponiendo en la forma real, en mi propia vida, y por mi propia vida te aseguro que lo que tú le marques a tus hijos se les va a quedar en tu mente, en la mente de ellos. Si tú les dices a tus hijos que ellos son ignorantes, ellos van a estar creyendo que son ignorantes. O que no tienen habilidades, ellos van a creer eso. Entonces, por eso te digo, pregunta al padre qué tiene para con ellos mínimo para que te enseñen lo que ve hacer y que abra tus ojos para que tú mires en ellos lo que Dios ha puesto en ellos y ya de esa manera te encargas a desarrollar lo que Dios ha puesto y no lo que... Las malas acciones que tú miras en tus hijos, son el entrenamiento que el diablo les ha estado dando, ya sea en tu casa o fuera de tu casa. Lo malo que sale de ellos, alguien los entrenó y fue el malo. Lo vieron, lo percibieron, en un momento dado lo entendieron y así lo están aplicando. O tal vez no conocen o no saben hacer las cosas y por eso les salen mal. Por eso no es bueno que tú juzgues a tus hijos conforme tu sabiduría, sino conforme su aprendizaje. Porque tú ya sabes de las cosas y te ha tomado muchos años. Ellos van creciendo. ¿Entendemos? ¿Sí lo ven? Entonces por eso hay que estar constantemente orando por los niños, lógico también por sus vidas, pero hay que orar por ellos porque quieres que conozcan a Dios. ¿Ok? No ores para que les quite lo rebelde. Cuando ellos conozcan a Dios, lo rebelde se va a ir. ¿Ok? Que conozcan a Dios, que de sus corazones produzca el deseo de justicia, no importa qué tan grandes estén o chiquitos. O sea, siempre puedes orar por tus hijos, no importa. Allí sí. Tus hijos van a ser tus hijos hasta que te mueras o siempre vas a tener de otra manera autoridad sobre sus vidas, mínimo en el área espiritual. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros, hijos? ¿Obedeced a vuestros padres en todo? ¿No? ¿Estamos claros, hijos? ¿Obedeced a vuestros padres en todo? Ok, ejemplo. Niños, ustedes van a la calle y miran un hijo revolcándose en el mall. En el centro comercial. ¿Cómo se ve? A ver, díganme, ¿cómo lo han visto? Me imagino que se lo han de haber topado por ahí. ¿Cómo se ve que los niños se portan mal en la tienda? O en las casas de otras personas. ¿Se mira bien? ¿No hay niños? ¿O les está cayendo? Se mira mal. ¿Sí? Se miran mal. Cuando tú miras el comportamiento mal de otro niño, lo miras mal, se mira mal, y de la misma forma, como tú miras que otro niño se está comportando y se mira mal, si tú te portas de esa manera, también te vas a mirar mal. O sea, eso es lo que es. Por eso es importante obedecer a sus hijos, si se puede. Para todo hay tiempo. Hay lugares que son para jugar. ¿Cuáles son esos? ¿La escuela? ¿Es para jugar? En la escuela les plantan 7 horas, más o menos, ¿no? ¿Sí son 7? Y que tienen que estar ahí. ¿Qué les enseñan? A lo mejor nos da una clase acá la teacher. ¿Sí o no? ¿Sí qué? ¿Nos da la clase o...? Ok. Poquito tiempo, el recreo es un tiempo designado y se van para afuera y juegan.
no en el salón de clases. ¿Sí? Les enseñan a marcar. Aquí, ¿es para jugar? La church es para jugar, la escuela también. Así no se escribe, ¿o sí? Sí. Jugar, aquí es un lugar de juegos. ¿Qué vienen a aprender aquí? ¿Jugar a la roña? No saben qué es la roña, ¿va? Ese es el tag para ellos. Sí. ¿Sí o no? Yo les digo a mis hijos, ahí no vas a jugar, no vas a hacer camaradas. Vienes a escuchar lo que el Señor tiene que enseñarte para que tú aprendas a vivir bien. Allá afuera hay parques, allá afuera hay lugares donde puedes jugar, designados especialmente para jugar. Ahí desángrate corriendo si quieres. Hay lugares. Sí, por eso estoy agarrando aquí de una vez. ¿Sí? ¿Se mira mal o no? Se ve mal. Y es responsabilidad de cada uno. Y yo a los míos todos dicen, no. ¿Pero qué hacen? Sí. ¿Qué voy a hacer yo? No. Y ellos decían, sí. No. Entonces ahí es donde ya el cuero a veces es requerido. Pero por tanta necedad. Si no entendemos, entonces para todos los lugares, este mundo es un mundo de reglas. ¿Sí? Dios dijo, someteos a las autoridades. Tú como padre tienes que enseñar a tus hijos que sean obedientes a las reglas, porque en todos lados hay reglas. Si yo voy a tu casa, en tu casa hay reglas. No están escritas en la pared, pero de alguna manera tú esperas que yo me sujete a esas reglas. ¿Todas las casas tienen las mismas? Hay reglas. ¿Andas manejando en la calle? Hay reglas. ¿Vas en la escuela? ¿Vas a la tienda? En el trabajo, en todos lados hay reglas. Yo no he conocido hasta ahora un lugar sin reglas. Siempre hay reglas. Entonces es importante que los niños aprendan a ser obedientes. ¿Sí no entendemos? Aprender a vivir en obediencia y empieza en la casa de los padres. Porque si en la casa de los padres son rebeldes, van a ser rebeldes en la casa de los amigos, van a ser rebeldes en la congregación, van a ser rebeldes en la calle. Cuando crezcan van a manejar como si fueran rápidos y furiosos y se van a llevar los mandamientos. Es que de antemano sabemos y estamos conscientes nosotros los adultos que los niños van a hacer lo que nosotros les permitamos hacer. Entonces, ese reflejo que los niños dan en otras casas o en otros lugares es porque nosotros los padres o adultos se los hemos consentido. Lo que no se dan cuenta los adultos mismos es que si ellos se los toleran, nosotros no tenemos ninguna obligación de estarles tolerando eso porque se ve muy mal. Eso es una falta de respeto. Y no se diga más en la iglesia. En la iglesia venimos a recibir la palabra, venimos a recibir la instrucción del Señor. Entonces no es justo ni es permitido que dejemos a nuestros niños que anden como a un parque aquí cuando realmente no vinieron a eso. Total, si no pueden controlar a sus hijos, pues simple y sencillamente, pues que de una o de otra forma los dejen cuidando, porque se ve muy mal. Sí, se ve mal, pero igual tienen que aprender. Porque si no aprenden los adultos, y yo también son cosas que pasan, cada vez que nos vamos para la casa, ahí vamos. ¿Sí? Porque hicieron lo que no tenían que hacer. Entonces, tienen que estar, los niños de una u otra manera tienen que aprender. ¿Y de quién van a aprender? Por eso, Dios, como les dije antes, Dios en ocasiones es bien rígido, no todo el tiempo, en ocasiones, ¿sí? En cuanto a los mandamientos se refiere, tienen que ser hechos. Entonces, nosotros también como padres, es importante ser disciplinados y enseñarles a los niños la disciplina, y ellos la van a aprender. La van a aprender. Cuando están chiquitos no la van a ver todavía, pero a medida que vayan creciendo, tienen que ir aprendiéndola más y más. ¿Sí? Entonces, la única razón, y por esa razón nosotros aquí el Señor nos enseñó a no poner nadie que cuidara a niños ni nada, porque los padres crecen muy desobligados de los hijos. Y ya así a campo abierto, pues mínimo miran que son sus hijos, se andan corriendo, y igual les da, no, pues penita, ¿no? Pues sí. A mí me da vergüenza que mis hijos anden corriendo cuando ya les he dicho, no. Y ya saben que
pues tienen problemas, o como les digo, te van a meter en líos. Porque una cosa que es importante, lo que a mí me enseñaron, se los enseño. A los niños les digo, esto es lo que quiero y esto es lo que no. ¿Ok? Tú eliges. Si haces esto, te voy a dar un high five. No te voy a dar recompensa. Si haces esto, vas a tener un castigo en alguna manera o mínimo una corrección. ¿Ok? No los forzo, les doy opción. Porque de esa manera Dios puso también en nosotros el bien y el mal. ¿Ok? Tus hijos tienen que aprender a obedecer por elección, no por temor a ti. ¿Sí? Porque yo les dije, cuando yo empecé a aprender, y la Biblia dice que hay que disciplinar a los hijos, oh man. Yo quería que al momento que me miraban, me tuvieran miedo, iban a hacer lo que les había dicho, si no, bien rico que les iba a caer. Entonces empecé a mirar que ellos me temían, no me obedecían porque me amaban, me obedecían porque me tenían miedo. De esa manera. Entonces, cuando miré el temor, le pregunté al Señor, ¿te voy haciendo las cosas bien? Y me decía, ¿así te he enseñado? Pues no. Entonces, ¿qué te he enseñado? Me dio la opción. Hasta hoy yo tengo la opción. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Entonces, enséñales a tus hijos, diles, esto es malo. No nada más porque es malo, eso es otro error. Los cristianos tienen la tendencia a decir, quiero eso. ¿Por qué? No, eso no, porque está malo. Pues, ¿por qué es malo? No, es malo. ¡Pum! No, pero ¿por qué es malo? ¿Es malo? Raúl dijo que era malo. Explícales la razón y el por qué. Y si tienes que aventarte una cátedra, aviéntate una cátedra. Pero que ellos entiendan de la razón por la cual lo que están pidiendo, les dices que no, lo que están queriendo hacer que no, para que ellos entiendan específicamente por qué no. No nada más es malo. Es malo, es malo, es malo, es malo, es malo. No, pues todo es malo. Explícame por qué. ¿Sí? Tómate tu tiempo, explícales. Y nada más. Para que de esa manera, pues ellos entiendan. Y ya sepan la diferencia entre una cosa y la otra. Y no nada más, pues es malo y ya. Para ellos van a crecer y no, pues es malo. ¿Por qué? En sus corazones, como no saben, de una u otra manera lo van a querer. Porque no saben por qué razón es malo. ¿Sí? ¿Por qué decir mentiras es malo? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene en la persona que recibe la mentira? Ocasiona que te hagas una persona que nadie crea en ti. O sea, no, ¿quién dijo eso? No, fulano de tal, no. Aunque diga la verdad no le van a creer. El decir mentiras te ocasiona a ti ser una persona que no es digna de confianza. Nadie puede creer en él. Por eso por eso no dices mentiras. No robarás. ¿Por qué no? ¿Te gustaría a ti que te roben? ¿Te gustaría a ti que vengan y te quiten lo que es tuyo y se lo lleven? No, pues no. Por eso. ¿Sí? Ama a tu prójimo. Trátalos como quieres que te traten. ¿Por qué? ¿Te gusta que te pisoteen? ¿Te gusta que te peguen? No. A nadie le gusta. Es el propósito de los mandamientos. Para que nosotros podamos todos juntos vivir en armonía y en paz. Entonces, así enséñales a tus hijos. No nada más, ahí está, no robarás. No codiciarás. ¿Qué es eso? O sea, sé maestro en tu casa. ¿Ok? Pero maestro conforme a la estatura de Cristo. No enseñando a tu hijo tradición, religiones o credos de hombres. Porque como te dije el otro día, si tú enseñas eso a tus hijos, tú eres responsable de sus almas. Porque con tus enseñanzas les estás haciendo tropiezo. Imagínate en el catolicismo.
Así los enseñan. Creen que con el bautismo ya se van a ir al purgatorio. Y la gente se muere como católicos. Infierno, infierno. O les enseñan otras religiones y los endoctrinan a esas mismas. Sus propios padres. ¿Sí? Los están destruyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso, como padre, es tu responsabilidad asegurarte que tú estés siguiendo la verdad y nada más. Porque si no estás siguiendo la verdad y tú enseñas a tus hijos una equivocación, eso es poner tropiezo. Es mejor amarrarte una piedra de molino y aventarte al mar. Ahora no hay piedras de molino. ¿Con qué la podemos comparar? ¿Cuántas toneladas pesaba una piedra de molino? En aquellos días las movían con mulas, ¿verdad? Estaban grandes. A ver, deja pronto aquí a este amigo. Él sabe lo todo aquí en la tierra. Nada más para entender, ¿no? ¿Cuánto pesa la que Ok, tonelada y media. ¿Cuánto pesa? Una tonelada y media son 1500 kilos, ¿no? 3000 libras. Por ahí. Aquí. Imagínate, te la amarras hazte cuenta que nunca salgas, man. Amarrarte algo que pese una tonelada y media en el cuello y aventarte al océano. Ni el pescado que sacojonas te saca, man. O sea, ese es. Por eso hoy en día yo lo recomiendo. En lugar de aferrarse a una religión, un credo, una tradición, es recomendable que te asegures. Por eso tenemos al Padre y al Espíritu Santo para preguntarle directamente, ¿es verdad lo que estoy haciendo? Porque se están llevando a los hijos entre las patitas y los están destruyendo a la herencia que Dios les dio. O sea, hazte cuenta, ¿se acuerdan como cuando el Señor arrendó la viña? Y vino, mandó a su siervo y no se la quisieron dar. De esa manera les dio su herencia. Y la herencia, porque Dios te da una herencia a ti, tus hijos, y Él está esperando que esa herencia, pues de una u otra manera regrese o rinda frutos hacia Él. Como para que el mismo Padre, por medio de las religiones, permita que su hijo sea destruido. Yo les recomiendo, pregunten al Señor en la forma de vida que están llevando o la religión que están siguiendo. Porque si es la equivocada, si la forma de conducta es equivocada, o las normas o las doctrinas son equivocadas, la piedra de molino es mejor. La tonelada y media en el cuello. No, hombre, esa cosa lo desnuca rápido, ¿no? Si no entendemos. Por eso es bien importante realmente la educación. Y sobre todo, padres, hay que trabajar y trabajar bastante en la forma de conducta, porque no necesitas escuela. Para lo bueno, se quieren sentar a enseñarles a los niños la Biblia. Para lo malo, las puras acciones tuyas dan clase. ¿Ok? So hay que asegurarse bien de las clases y busquen vivir en armonía con sus hijos y no en pleitos. Hoy en día, aquí en este país se considera mucho que los niños no quieren tener hijos porque por un lado son muy caros y por otro lado es una peleadera todo el tiempo. Entonces, como padres, ¿han mirado ustedes a los hijos más grandes pelearse con los hijos más chiquitos? Y se agarran del chongo como si estuvieran iguales, ¿verdad? De arriba para abajo se ve igual. Al padre y al hijo peleando como si fueran dos hermanos. Porque a los ojos de Dios son hermanos. Aquí en la tierra son padre e hijo. De arriba para abajo son hermanos mordiéndose. Imagínate. Se ve mal. Así como tú ves mal que tus hijos se peleen entre ellos, así de arriba para abajo se ve mal que entre hermanos se estén peleando. Es tu deber y responsabilidad como padre buscar la armonía en tu casa.
y buscar la forma de vida que sea estable al grado de que al día que tus hijos se tengan que ir, no se quieran ir de tu casa, que quieran estar contigo y que te extrañen y que anhelen estar contigo porque eres una persona sabia, una persona honesta, pura, íntegra, que los ama y que los ha instruido. ¿Sí? Que aun cuando estén viejos, se casen, el primer consejo venga del padre o de la madre. Que aun cuando estén allá vengan y regresen. O sea, esa forma de vida nuestra como hijos de Dios, te repito, busca la armonía. No ocasiones pleito con tus hijos. Si hacen las cosas mal, instrúyelos. A mí me enseñó eso y lo encontré mejor y más fácil. No pasa nada. Si ellos cometen errores haciendo cosas en la casa o afuera, no pasa nada. Es más fácil arreglar que estar peleando por lo que se hizo malo. ¿Sí? Si tú peleas por las cosas que se hacen mal con tus hijos, al final de cuentas, las vas a tener que arreglar. Es mejor dejar el pleito. Porque si tus hijos hacen cosas malas, aún después vas a tener que arreglar. Si tú nada más las arreglas, les das instrucción y las arreglas, bien. Si tú te echas pleito con tus hijos, todavía tienes que arreglar lo dañado. ¿Nos entendemos? O sea, es mejor, recuerda y no se te olvide, construidores, somos constructores, construimos. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no construye, destruye. Entonces, somos personas constructivas. No buscamos el defecto para destruir, sino usamos para construir. Por ejemplo, hablando de los hijos con errores, David. ¿Se acuerdan? David era conforme al corazón de Dios, ¿no? De repente se topa con Betsabé, la agarra, le planta un hijo, manda a matar a Urías, se muere Urías, se la trae, se casa con ella. ¿Qué hizo el padre? Lo corrigió. Ese hombre eres tú. ¿Se acuerdan con Natán? Sí. Entonces viene y he pecado. Pide perdón. ¿Ok? Es perdonado. ¿Qué hace Dios del matrimonio de Betsabé con David? El matrimonio. Ese hijo fue concebido antes de él. De allí salió Salomón. De allí viene el Señor Jesús. ¿Construye o destruye? Por eso ustedes han escuchado que todas las cosas, el Señor agarra los errores, los pecados, porque Él no está buscando caer en la gente. Ok, hiciste algo malo, de aquí voy a hacer algo bueno. Todo lo usa para bien y saca ventaja. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando nuestros hijos hacen las cosas malas, voy a usar eso malo para algo bueno. ¿Nos entendemos? Mira la diferencia. En lugar de caerle a tu hijo encima por lo malo, Dios dijo, ¿sabes qué, David? Fue muy malo lo que hiciste, parna. Aquí se acaba contigo. Voy a levantarme otro. O de los que tienes, me voy a agarrar uno de esos y voy a hacer lo mejor que tú. Para que aprendas que la mujer de tu prójimo no la tocas. Pudo haber hecho eso. Pero entonces tendríamos otro Dios. Pero tenemos un Dios que agarra las cosas malas que el hombre hace y saca bueno de ahí. Y vayan para atrás y miren la Biblia los errores o pecados que gente cometió. Y utiliza lo malo para hacer algo bueno. Padre eterno, muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos has dado ahora en cuanto a los niños, en cuanto a los padres, el trato para con los hijos. Señor, te encomiendo a tanto los padres como los hijos para que en sus casas haya armonía y paz y amor y el fruto del Espíritu esté fluyendo en el corazón de ellos en todo tiempo, para que de esa manera, Señor, vivan en paz y crezcan unos con otros, aprendiendo unos de los otros, instruyéndose en el amor, para que tu nombre sea glorificado en la vida de cada corazón, de cada casa que es consagrada a ti. En tus manos te los encomiendo a cada uno y te doy gracias, mi Dios eterno, por sus vidas. Protégelos y bendícelos donde quiera que estén, tanto los grandes y los pequeños, y que ninguno se aparte de ti ni a la derecha ni a la izquierda, sino que todos, como grandes como pequeños, sean guiados por tu Santo Espíritu, y abre el entendimiento y los ojos espirituales y produce en sus corazones el querer como el hacer, vivir conforme tu Espíritu.
para gloria de tu bendito nombre, y que el estudiar la Biblia o el meditar en la Biblia o en tu palabra no sea aburrido a nadie, sino sea deleitable en el nombre de Jesús. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.